Ok, estamos listos. Ok, estaba confirmando en mi celular a ver si de pronto ya estaba conectado al Facebook Live. Está muy bien. Ok, parece que estamos. Bueno, bienvenidos todos. ¿Me ven? Sí, parece que todo el mundo te ve. Pueden contestar en el chat si quieren, ya que no nos vemos las caras. Pueden hacer, no sé, pueden mostrarme de alguna forma de que están de acuerdo, de que me ven bien. ¿Ok? Tengo una persona que está manejando. ¡Ah, ya vi! ¡Qué bien! ¡Excelentes! Pudieron poner sus dedos arriba. How do you say thumbs up? Bueno, listo. Am, y ya, se arregló tu cara, Ruth. Juan dice que ya no estás amarilla. Entonces, todo muy bien. Bueno, agradecidos con todo el mundo aquí. Un momentico. Estoy un poco nerviosa, tengo que admitirlo, pero contenta. Feliz de estar acá con ustedes. Tengo un pedazo de información muy importante para ustedes. La semana pasada estuve llenando una solicitud para que recibiéramos CEUs, o sea, créditos para nuestra preparación de intérprete, créditos. Y entonces pude ser aprobada a través de RID y también de BEI, o sea, BEI y RID, los dos han aprobado de que usemos este tiempo de nosotros juntos para recibir a CEUs, para recibir créditos. Entonces, ¡yay! ¡Qué felicidad que podemos aprovechar más todavía este tiempo que tenemos juntas! ¿Ok? ¡Yay! Gracias, Ruth. Ok, ahora, importante lo que me va a tocar hacer que cada vez que nos reunimos es que como a través de RIT lo que ellos exigen es que uno llene ciertos requisitos. Entonces uno de ellos es que todo el mundo se reporte. Tenemos que de ahora en adelante cada vez que nos reunimos, si a usted le interesa recibir CEUs de RIT, es muy importante, o de BEI, por el lado de RIT les toca escribir dentro del chat el número de su identificación de RID. Ok, estoy poniendo en el chat una página. Esa página no la veo. Ok, entonces es muy importante llenar ese link que les voy a mandar. Es muy importante que llenar ahí la información. ¿Ven el link? ¿Todos pueden ver el link? Voy a mirar a ver. No todavía. A ver. ¿Se ve el link? No, todavía no se ve el link. Ruth, le habla Kenton, me la mandaste en privado ya. Ok, ok, ya corregimos la situación. Se lo habíamos mandado a Kenton solamente, ahora le estamos mandando a todo el grupo. Muy bien. Ok, ahora sí, vemos el link. Sí, 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 gracias Ruth. Eres lo máximo. Súper. Qué bien. Bueno, ok, entonces tenemos que, llenamos eso. Ok, entonces en Facebook a la 1:15 no voy a permitir que más personas se reúnan al grupo, porque para uno poder recibir CEUs, este tipo de crédito, tienes que estar uno el tiempo completo. Entonces, de ese punto en adelante hasta que se acabe, pueden estar, pero ya después de eso no se pueden juntar al grupo. O sea, no pueden sacar más crédito para este tipo de taller.
Ok, tengo una pregunta del grupo que dice, ¿tengo que llenarlo en este momento o lo puedo llenar al final? Ruth está pensando, sí. Si quieres CUs y te piensas quedar el tiempo entero, puede ser que lo llenes o 10 minutos antes de que se acabe y lo llenen al final. Kenton está diciendo también que se puede llenar al final. Entonces eso es bueno. Perfecto. Entonces llenen al final. Antesito de que se acabe el taller y no me lo mandan. ¿Ok? Gracias. Y gracias por las preguntas. Ok. Ahora, Zoom solo permite 100 personas. Eso significa que solo pueden ver 100 personas en el grupo que van a recibir los créditos. ¿Ok? Y si están mirándolo live después, desafortunadamente no se pueden dar los créditos. No live, perdón. Si deciden ver el video después en otra ocasión, no van a poder recibir créditos. Tiene que ser solamente ahora. Ok. Entonces, voy a cambiar el link en Facebook. Ya vengo. Y Audrey está diciendo que también Zoom puede dar un reporte de participantes. Bueno saberlo. Gracias, Audrey. Bueno saberlo. Ok, lo acabo de quitar, entonces ahora en adelante solamente las personas que ya están pueden recibir crédito. Ok, BI maneja un poquito diferente los requisitos. Ellos lo que hacen es que yo después de la sesión, después de que se haya acabado, yo mando este certificado. Y el certificado comprueba de que ustedes estuvieron. Y ya después de compartir eso con BI pueden recibir su crédito. La solicitud para RID es diferente. Y va a ser diferente para cada taller. Y cuando Juan Bernal se presente, por ejemplo, al final, ahí en ese entonces yo voy a contar cuántas personas fueron a cada cual de las reuniones y toda esa información la uno y se la doy entera y les doy los certificados ya después de que se acaben las entrevistas y este es el certificado que les voy a compartir y ahí va a decir cuántos créditos van a recibir. Creo que son .75 dependiendo de cuántas sesiones fueron, ¿no? Si fueron a una sesión versus todas las sesiones. Y en el chat me pueden poner las preguntas, yo con gusto. Ok, ya, acabé con esa parte de la explicación. Ahora estoy muy contenta de presentar a nuestra invitada, que se llama Gloshanda. Ahora, cualquier pregunta que tengan para Gloshanda, por favor, póngalo en el chat. Cualquier cosa que quieras saber de ella. Y también en el Facebook Live se puede poner unas preguntas allá. Ajá, bien. Ok. Hola, Gloshanda, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Hola. Ok. Se me perdió Ruth. Ok. Bueno, un placer de estar aquí contigo. Ok, entonces, gracias por voluntariarse a estar con nosotros hoy, a contar de tu ser, de quién eres tú. Mónica va a estar hablando en español para la entrevista, le agradecemos eso también. ¿Cuál es tu signo, Gloshanda? Es aquí, una G al ladito de la mejilla. Muy bien, la mía es R de Ruth. Cuéntanos un poquito de ti, Gloshanda. ¿Dónde te criaste? ¿Dónde naciste? Un poco de tu vida. ¿De dónde eres? Ok. Yo me crié en Carolina del Sur.
soy muchacha de finca, te tengo que decir, de campestre. A los 2 años mi mamá se dio cuenta de que yo estaba luchando un poco con los oídos, que había tenido un poquito de problema y fuimos al médico. El médico me examinó y me dijo que sí tenía una infección en el oído y es una infección que me resultaba bastante. Me hice muchos exámenes en ese entonces y sí tengo sí tengo sordera en cierta parte de mi oído. Y siempre estudié en escuelas de educación general, alrededor de amistades que oían, siempre con personas que no hacían señas. Y en el bachillerato, o cuando estaba buscando universidades y ya me estaba decidiendo ir a la universidad, me decidí por Minnesota, pero estaba en la Carolina del Sur, imagínate. Entonces irme tan lejos de casa era un cambio grande. Mi familia estaba muy triste, pero en el tiempo era la única universidad que yo sentía que en realidad me iba a dar lo que yo quería aprender señas. Entonces ir a esa universidad en Minnesota era el reto que quería para mí. Entonces decidí estudiar lingüística y me gustó bastante. Conocí muchas personas sordas, en realidad me sentí muy, muy a gusto allá aprendiendo ese idioma. Era la primera vez en mi vida que en realidad esas cosas difíciles, esos retos que tenía yo no eran igual ya para mí. Y tenía acceso completo. Me crié hablando español e inglés igual. Y fue una experiencia interesante. Siempre me crié en la comunidad negra y en la comunidad latina. Cuando iba a la escuela, la mayoría de mis maestros eran negros y eran maestras internacionales, de Europa, de otras partes, pero de pronto hispanohablantes. Cuando iba a la escuela me preguntaban, ¿no? ¿Eres negra o latina? No puede ser las dos. ¿Qué es eso? Te escucho que hablas diferente. Me criticaban bastante. Y eso causaba problemas dentro de mí, dentro de mi identidad. En ese tiempo era como si las personas separaban las personas negras de la experiencia latina, como si eso no era posible. Entonces, igual de pronto como ser sordo y ser oyente, que si uno cabe en una parte, o mi experiencia, mi identidad de persona que ha perdido algo de audición, que no sabía dónde cabía yo, si cabía en el mundo sordo o en el mundo hipocúsico, no me definía yo mi identidad, qué era. Si por el hecho de yo poder oír algo, me excluían del mundo sordo y lo viceversa, igual. Entonces fue un camino difícil, pero me enseñó muchas cosas. Ahora que soy adulta, ahora sé quién soy, pues lo miro diferente, ¿no? Pero siempre fue parte de mi experiencia, parte de mis antecedentes, de mi vida y de mis estudios de lingüística y estudios de sordera, de la cultura sorda. Primero me convertí en intérprete del lenguaje hablado. Y lo de señas, cuando intenté volverme a intérprete de señas, recibí mucha resistencia. Los maestros resistían bastante, no me daban ese tipo de apoyo como para yo tirarme a volverme intérprete. No me sentí nunca que en realidad que estaban de parte mía. Entonces trabajé en la escuela de sordos por muchos años y interpretaba en la noche. Interpretaba en los hospitales, en la sala de emergencias, en cirugías y cosas así, en diferentes lugares donde podía apoyar personas en crisis y me gustaba mucho, ¿no? La interpretación me daba una oportunidad de trabajar en lo que yo podía y podía trabajar uno a uno de esa forma y mi sordera no afectaba tanto. Hace poco saqué mi doctorado en educación sorda. Y entonces enseño en la universidad. La mayoría de mis estudiantes son oyentes, algunos son sordos. Y
También trabajo con maestros, por ejemplo, que quieren convertirse en rectores o directores de escuelas también. Es algo lo que yo hago ahorita, en este momento. Y Antonio dice, ¡qué bien la gente de Carolina del Sur! ¡Súper! ¡Felicitaciones! Y necesito que Gloshanda me diga otra vez, hay algo que no... ¿Qué fue lo que dijiste? Que algo me faltó ahí. Dijiste... Ah, que estudiaste... Es que Ruth no me oye. Ruth, ¿me oyes? Ok. Necesito que Gloshanda me diga... A ver, la intérprete está perdida. Ruth, ¿dijiste algo? Ah, sí, yo me confundí porque dijiste que estudiaste. El PhD lo hiciste en... A ver, un momentico. El PhD lo hiciste en educación sorda y ¿en qué más? Ah, ok, en Educational Interpreting, en interpretación educacional. Gracias. Ok, sigan, por favor. Ah, pero como no te podía escuchar, got it. Thank you. Sí, ya, nos entendemos. Gracias. Muy buen equipo somos. Ok, entonces tengo unas preguntas para ti. Y para clarificar unas cosas. Hay algunas personas que están preguntando que si eres sorda o oyente. Tú mencionaste, ¿cómo te identificas? Yo me identifico como oyente. Es una pregunta interesante porque puedo hacer señas muchas veces y si hago señas con personas sordas o en un ambiente que es sordo, muchas personas que me conocen, por ejemplo, en mi trabajo, en la universidad, muchas veces ni han escuchado mi voz en ningún momento porque yo enseño en señas, hago mis investigaciones en señas y mis estudiantes están acostumbrados a ver mis clases en señas también. Entonces muchas personas no escuchan mi voz muchas veces. Entonces cuando a veces digo, me identifico como persona oyente a pesar de que yo dentro de mi trabajo me muevo de diferente forma. Cuando hablo con mis amigos que son negros y africanos y sordos, yo muchas veces digo, bueno, soy hipoacústica porque nosotros nos criamos muy similar, ¿no? Culturalmente tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, cuando hacen las señas y no usan la voz. Entonces depende dentro de qué grupo me estoy navegando. Yo soy oyente cuando yo quiero nombrar mis privilegios, ¿no? Porque eso es lo más importante. Yo puedo escuchar muchísimo, escucho muchísimo, entonces yo puedo navegar ciertos espacios que otras personas que oyen menos que yo no pueden. Por ejemplo, puedo hablar por teléfono. Mi pareja que tengo ahora es una persona oyente y mis hijos son oyentes y entonces digo, soy oyente y también después explico. Tengo estas batallas para oír en ciertas situaciones y tengo cierta acceso al idioma, pero siempre es una pregunta un poco difícil de explicar rápidamente. Gracias, Gloshanda, dice Ruth. Próxima pregunta. Dices que te criaste más de todo en la comunidad negra y en la comunidad latina. ¿Y tu familia de qué antecedentes son? ¿De qué país? Ok, entonces mis padres, dice Gloshanda, la familia de mi mamá es negra, mezclada con blanca, de descendencia desde donde mi abuela eran esclavos. Entonces las otras personas que nacieron a raíz de esa familia vinieron de la violencia de la esclavitud. Y del lado de mi familia de mi papá eran indígenas y negros y son Cherokee. Entonces tenemos una mezcla de español dentro de ahí, de cultura que se ha mezclado después de la República Dominicana y también de Panamá.
República Dominicana, Panamá y también de Costa Rica. Puerto Rico. Entonces, cuando nos reunimos en familia con mis primos y todos, hablamos español, pero ya saben, español de todos lados. No hay un país en particular que domine ahí porque en realidad estamos compartiendo español de muchos diferentes lugares, ¿no? Entonces mi familia comparte muchas culturas. Somos muy mezclados. Ok, muy bien, genial. Así es, dice Ruth. Ok, entonces tengo otra pregunta. Ok, señas negras. Queremos que Juan pregunte por él mismo. ¿Está bien? Juan, ¿puede poner su cámara? Ok, perfecto. Hola, Gloshanda. Ok, mi pregunta para ti es, en señas negras, me pregunto, tu opinión sobre el signo de la B o el dedo sobre la parte de arriba de la cabeza, el signo del color negro, ¿cómo lo haces tú? Cuando yo estoy con personas negras sordas, yo uso la mano entera. Cuando yo estoy con las demás personas o personas que no identifican como negro, yo uso el dedo. Y depende de cada persona, en realidad es una decisión personal, ¿no? Yo navego en esos dos espacios, entonces yo noto que yo tomo esa decisión basado en con quién estoy. Entonces Ruth pregunta, Gloshanda, ¿tú recomiendas para nosotros qué cree que es lo más apropiado para nosotros usar si nosotros no somos negros? O sea, si yo hago el signo con la mano entera a través de mi cara, ¿cómo se vería eso dentro de la comunidad? Gloshanda dice, creo que no soy la autoridad para tomar esa decisión. Yo digo que la mejor persona para preguntarle sería una persona individualmente, preguntarle qué prefieren ellos, es la única manera. Ruth dice, bueno, gracias. Me parece, tú tomas la decisión para ti cuando más te sientes cómodo, dependiendo de qué espacio estés, si estás con negros sordos o si estás con sordos que no son negros. Entonces, o que no identifican, ¿no? Como negros, entonces te agradezco la respuesta. Ok, entonces, teniendo que ver con idioma, a ver, dices que te criaste hablando los dos. ¿Consideras que el inglés es tu primer idioma o el español? Sí, yo me crié hablando los dos a la vez, pero a ver, yo entré, digamos que a kinder cuando tenía 3 años. A ver, me parece que el año fue el 92, ¿no? Cuando entré yo a la escuela, el año 92. Habían muchas personas que sentían que tenías que escoger uno, ¿no? En ese tiempo. Y le decían a los padres, si escoja un idioma, tiene que ser inglés porque ese es el idioma que usamos nosotros. Y si hablan otro idioma en la casa, ese no lo usen, porque si no, el español te va a herir tu inglés. Entonces, los padres siempre quieren hacer lo mejor para sus hijos y también muchos los maestros. Tiene que ser inglés. Entonces, a raíz de eso, pues si le dicen a los padres que es mejor que escoja uno, eso cambia mucho las decisiones que tomen. Entonces eso hace que el idioma de uno de pronto sufra. Sí, hay muchos maestros, por ejemplo, que no saben que yo hablo español. Y, por ejemplo, ahora estoy trabajando desde la casa, estoy haciendo teleworking, que le dicen en inglés. Hoy yo de pronto estoy viendo una novela en la casa en español y me he dado cuenta, ¿no? Porque pues yo estoy en la casa viendo mi televisión y todo es en español. Entonces, y en la escuela nunca lo había mencionado, por decir. Ok, el intérprete necesita devolver, sorry, I missed something. Okay, I said teleworking and then that threw everything off. Let me go back.
So, you're talking about your experience in school, ¿en tu experiencia en la escuela o en tu experiencia ahora? Ok, hace mucho tiempo en la escuela. Entonces, que estabas en la casa viendo novelas con tu familia. ¿Sí? Correcto. Ok. Y después, now go ahead. Entonces, yo mejoraba mi español en la casa. Podía leer y escribir bien en español sin problema. Y en la escuela no le decía a nadie que yo hablo español. Si ellos sabían que yo hablaba español, no me dejaban tomar mi clase de español, porque las personas que hablaban español en casa no les permitían. Tenía amigos que eran mexicanos y ellos identificaban, ¿no? Como mexicanos, como latinos, y ellos les forzaban a tomar clases en inglés porque la escuela determinaba qué era lo que tenía que trabajar. Entonces, pero igual, a ser latino uno o hablar un español, de todos modos uno necesita ayuda y necesita clases en español en la clase. No hay ninguna razón por la cual uno no debería uno tener las dos, el inglés y el español y muchos otros idiomas. Por supuesto que tú tienes que estudiar inglés porque tienes que entender la gramática en inglés, al igual que tienes que entender la gramática en otros idiomas. Entonces yo quería tomar mi clase de español en la clase también, en la escuela. Pero la maestra, por supuesto, se dio cuenta que yo podía hablar muy bien. Entonces yo le dije, yo quiero mejorar mi español, que mi español sea mejor todavía. Quiero leer y escribirlo bien también. Entonces me puse de acuerdo con la maestra que ella no le iba a decir nada a la rectora y entonces seguí tomando mi clase hasta el bachillerato. Y ahora mi destreza de poder leer y escribir en español es lo que es a raíz de eso. Y no es correcto que le prohíban a las personas que tengan acceso a ese idioma y esas oportunidades. Ruth dice, wow, gracias por compartir esta historia, es increíble. Las experiencias de todo el mundo han sido tan diferentes, pero se sabe que en el sur y cerca de México, por ejemplo, que hay siempre una discriminación de los derechos de la persona si tienen la oportunidad de tener acceso al español. Yo me crié también hablando inglés y español también. Me acuerdo que hiciste un comentario de que en la escuela no podías estudiar español, ¿correcto? Sí, yo podía, pero no podía decir, pero mis amigos que eran mexicanos, por ejemplo, les hacían tener que estudiar inglés. Yo creo que el ser negra en ese instante me salvó de alguna forma. Sí, exactamente. Sí, muy bien. Ok, perfecto. Ahora, en realidad navegaste más de todo, te criaste en educación general. ¿Y qué fue lo que te hizo y te inspiró a querer meterte a aprender señas? Ok. Habían muchas personas que me pedían que dentro de mi grupo, por ejemplo, que fueran con ellos, digamos, a comprar un carro, ¿no? Por decir, o decían, ay, ¿no será que me puedes ayudar? Que tengo que ir a hacer algo así, por ejemplo, como comprar un carro y no quiero ir solo, entonces iba yo a interpretar, ¿no? Y yo sé que los hijos no deberían hacer eso por las familias, ¿no? Y por los padres, ni mucho menos por adultos, pero esa experiencia es algo que me enseñó a mí mucho de la cultura colectiva, ¿no? De cómo nos apoyamos entre nosotros. Ahora, creo que tenía yo 17 cuando había una agencia en Carolina del Sur y estaban buscando alguien que hiciera interpretación que pudiera ser español. Entonces alguien había dado mi nombre y yo vivía en Minnesota, ya en ese entonces se me había ido a estudiar. Y entonces era un trabajo que fuera en el verano solamente y era para trabajar con personas que trabajaban en el campo, que colectaban frutas y vegetales y cosas así. Entonces yo me vine a Carolina del Sur a trabajar con ellos porque conseguí ese trabajo. Y en la noche. Entonces había una clínica que estaba abierta de noche y esos trabajadores iban a esa clínica
Entonces yo me fui a interpretar con ellos. Clochanda, ¿a qué horas en la noche? ¿A qué horas era en la noche? De 6 a medianoche. Y le saqué mucho gusto, en realidad disfruté mucho esa experiencia. En realidad me enseñó muchísimo y pues el hecho de que ellos tenían acceso a salud, a cuidarse ellos también, era muy importante. Y eso fue en el verano. Y eso fue lo que me inspiró a mí y dije, no, yo quiero volverme intérprete. Volví a Minnesota en el otoño y entonces empecé a tomar interpretación o el programa de interpretación de lengua hablada. Y me parece que empezamos con consecutivo y después con la segunda clase era simultáneo y tenía dos maestros que estaban en un programa donde se certificaba uno y yo estaba muy joven, tenía 18 años apenas. Yo había trabajado en la clínica ya, ¿no? Porque eso fue después de ese verano. Ah, ok. Entonces, una manera en que trabajaba el sistema es que tú trabajabas y tenías alguien que te podía observar tus horas de tu trabajo y esa persona podía supervisar cómo te iba. Entonces, fue bueno trabajar con esa persona que lo supervisaba a uno porque le daba mucha retroalimentación de lo que uno estaba haciendo. Entonces, cuando entré a ese programa de interpretación, los maestros eran blancos y me acuerdo que era la primera vez que en realidad viví esa experiencia de enfrentarme a los retos de un programa de certificación. Habían exámenes que le exigían a los estudiantes y los maestros se sentaban ahí como una especie de panel y te entrevistaban, ¿no? Te hacían preguntas. Uno hablaba en inglés, el otro hablaba en español. Y pues yo compartí mis experiencias. Estaba hablando yo de una experiencia de interpretarle a una familia religiosa. Entonces, una de maneras que ellos me retaban era que ellos dos decían maldiciones para que yo me sintiera a ver yo cómo manejaba la situación. Y para mí era difícil enfrentar esa clase o ese tipo de reto. Me pareció como que no lo manejaron de una manera donde en realidad estaban buscando que yo creciera como intérprete. Entonces me pasé a estudiar lingüística. Y la persona que me aconsejaba en lingüística me dijo, deja la interpretación, si vas a estar en lingüística, por favor, enfócate en eso, que la interpretación no es para ti, tú tienes destrezas en otras cosas, la interpretación no te va a llenar. Pero yo le sacaba gusto a la interpretación, yo sabía que lo había hecho bien y yo quería todavía hacerlo. Pero bueno, había una agencia en la área que le daba a uno trabajo de noche, entonces volví y trabajé con ellos. Volvieron a hacerme exámenes, por decir, para yo manejar situaciones médicas, me daban terminología, yo miraba a ver cómo hacía. Y pasé los dos exámenes como con 90% porque ya eran términos que yo conocía muy bien. Entonces me dieron, esa fue el proceso de cómo traían uno a trabajar a esa agencia, entonces lo pude pasar. Y ahí fue como yo me apoyé y pude tener ingresos mientras que yo estaba en mis clases, en mis cursos en la universidad. Y habían maestros que estaban ahí, estudiantes que eran sordos. Y ahí fue donde pude mejorar mis señas, ¿no? A raíz de integrarme con ellos y estar con ellos todo el tiempo. También hice una pasantía que hacía yo durante el día, entonces en realidad estaba trabajando los tres idiomas a la vez, ¿no? Porque en la noche trabajaba el español y el inglés y durante el día hacía las señas. Y como maestra tenemos muchos estudiantes sordos latinos y trabajo con también los muchachos jóvenes. Entonces los estudiantes muchas veces cuando ellos me ven a mí, quieren hablar conmigo. Entonces, si yo voy a una escuela, por ejemplo, y me ven a mí, me ven como una persona negra que está haciendo señas, eso tiene mucho impacto en ellos.
esperen un momentico, un segundo. Vamos a cambiar. Ricardo, ¿puedes? Él se ofreció. Sí, estoy por acá. Bueno, listo. ¿Me escucha? Vamos a cambiar de intérprete. Gracias. Ok. Seguimos. Hicieron un cambio de intérpretes, ahora va a proseguir Ricardo. Y entonces, ¿puedes repetir el comentario acerca de... eh, veo la imagen congelada de Ruth? Y parece que Ruth está congelada. No, Shonda, ¿puedes repetir lo que estabas diciendo de que estabas asistiendo a las escuelas y te veían a ti como una persona negra que estaba haciendo señas? Sí, claro que sí. Obviamente había muchos estudiantes latinos sordos que se me acercaban y también para interpretar para, entre ellos y sus familias, porque la mayoría de sus familias no usaban lenguaje de señas. Y a veces me enviaban mensajes de texto a mí para que pudiera ir a su casa e interpretarles para una reunión familiar donde se discutían temas importantes acerca de las situaciones con el hijo o la hija y explicarles bien para que entendiera claro. Y yo iba a interpretar entre español y ASL para estudiantes jóvenes, adolescentes. Eh, a veces iba a la iglesia con ellos y también interpretaba en el ambiente de la iglesia religioso. Y ahí fue básicamente donde me convertí en una intérprete trilingüe. Para la escuela hacía mucha traducción de documentos. Para las reuniones de los planes educativos individualizados hacía muchas traducciones. Y desde ahí comencé a reconocer que había una gran necesidad para intérpretes trilingües en el área de Minnesota. Eh, Básicamente, ahí la mayoría de mi experiencia de interpretación de ASL fue trilingüe en Minnesota, donde en la iglesia se hablaba es, inglés, dijo, perdón. En la iglesia, ¿qué hablaba? Perdón. Español en la iglesia, hablaba español en la iglesia. Y entonces iba a las familias, a las reuniones familiares, y en todo tiempo se usaban las tres lenguas. Y ahí me di cuenta que era muy importante la interpretación trilingüe de ASL español-inglés. Y ya estoy de regreso, Ruth dice, tuve unos problemas técnicos, así que estoy tratando de ponerme al día con lo que estabas diciendo. Eso ya explicaste que comenzaste la interpretación trilingüe porque las personas te lo pedían. ¿Y qué tal? Fue más bien entonces a través de pedidos de la comunidad sorda, ¿verdad? No a través de los estudios. Bueno, realmente yo sí comencé a adquirir el ASL a través de la escuela al mismo tiempo y me enfoqué a enseñarle a estudiantes sordos y eso requería que yo tomara clases de ASL y mejorara mis destrezas. Tomé mis cursos, tenía muchos estudiantes sordos, compartía con las personas de la comunidad sorda y también eh, tuve un internado donde habían personas sordas trabajando. Muy bien, gracias por tu explicación. Entonces, ahora, obviamente tú reconociste que la interpretación trilingüe, español, ASL, inglés, tenía una gran necesidad. ¿Qué tú puedes recomendar o cuáles son tus pensamientos acerca de eso? Yo pienso que hay que sumergirse en la comunidad. Es muy importante en todas las comunidades en las que tú te envuelves, tanto la comunidad sorda, que tiene una gran variedad de personas que hablan diferentes lenguas, como el español, y hay que sumergirse en cada una de las culturas también. Eh, yo siento que es la única forma de realmente progresar en el campo de interpretación trilingüe, mejorar, ya sean 3 o 4 o más lenguas, cualquiera que ustedes vayan a utilizar.
Yo me enfoqué en ASL y tomé cursos en un ITP, pero no es lo único que se puede hacer. Es muy importante para la ASL el inglés y el español. Yo espero trabajar con la comunidad sorda y con todas las comunidades para poder interpretar efectivamente. Yo les recomiendo que mejoren todas sus lenguas, que en todas se enfoquen en mejorar sus destrezas. Eso les va a ayudar grandemente a ustedes. Aprender parte sobre la cultura y ver nuestras caras también. Hay obviamente muchas personas trilingües, algunos que son blancos, pero esa no es la única diversidad dentro del grupo. Nosotros tenemos una gran diversidad en la comunidad y es importante tener visibilidad tener visibilidad en todas las diversidades de colores, de identidades, no solamente el aspecto racial y de color de piel, sino también en otros aspectos de identidades. Y hay que reconocer que muchos estudiantes que son estudiantes de color luchan mucho con cosas básicas, como por ejemplo, estudiantes me han preguntado acerca de, de poder trabajar como intérprete con tatuaje. Y yo dije, bueno, eso es parte de mi identidad, pero yo no puedo quitarme mi tatuaje, pero sí yo puedo ponerme algún atuendo que me cubra el tatuaje, o si tengo mi pelo rizado y suelto, algunas personas se sienten un poco quizás incómoda en el momento de interpretar, pero yo me puedo recoger el pelo y hacerlo un ambiente más cómodo para el proceso de interpretación. Obviamente, muchas personas no te contratan si ven una persona negra, mujer, con el pelo rizo suelto, a pesar de que tú tengas un grado académico y que tengas la preparación, solo el hecho de que el pelo esté suelto y sea rizo puede ser razón para que alguien no te contrate. Y muchas personas no han visto suficientes personas de color o personas negras y es algo desconocido o incómodo para algunos de ellos que desconocen. Y necesitamos exponer a todo el mundo a eso y que la gente, y normalizarlo también. Correcto, sí, tienes razón. Dice Ruth, wow, es tanta información y tantas cosas sobre la parte del español, la parte de ser latina, de ser blanca, de ser negra, perdón, de la cultura negra. ¿Cómo tú te mueves entre esos mundos, entre las diferentes culturas, siendo una persona? ¿Cómo tú manejas tus identidades dentro de cada cultura, siendo sorda parcial, negra, latina? Es una pregunta muy interesante. Yo siento que en realidad a veces en cada lugar donde yo voy, parte de mí es suprimido hasta cierta forma. Si yo entro a la comunidad negra, como yo soy una mujer negra y punto. Si entro a la comunidad latina, a diferentes comunidades latinas, obviamente sigo siendo negra, pero sí tengo que también adquirir el aspecto demostrar el aspecto cultural y contestar las preguntas que ellos me hagan, porque muchas veces la gente va a preguntar, ¿tú eres negro? ¿Cómo aprendiste español? ¿O por qué tú hablas otras lenguas además del inglés? Ellos lo encuentran curioso y entonces hay que contestar esas preguntas. Y en ese aspecto hay que ser un poquito flexible conmigo misma y con las preguntas que se me hacen. Obviamente hay muchas interseccionalidades dentro de cada persona. Y yo me crié como una persona negra con muchos niños negros, pero que eran multilingües. Y a mis niños yo tengo que enseñarles cómo navegar en un aspecto multicultural y multilingüe en un mundo donde quizás no espera que usted tenga estas identidades adicionales o estas destrezas adicionales. Muchas veces las personas ven a esta persona que está jugando en un ambiente y cambian a hablar inglés. ¿Pero por qué tú cambiaste a hablar inglés, o sea, español? Pero porque te ven como una persona negra o persona de color, piensan que automáticamente tienen que adaptarse a otra cosa diferente.
Y la realidad es normal para nosotros adaptarnos en cada circunstancia donde nos movemos. Muy cierto, muy cierto. Ros dice, vamos a ver qué otras preguntas. Una persona preguntó de qué parte de Carolina del Sur eres. Realmente, no sé si ustedes conocen un área que se llama la isla de Guyana. No, Gula Island. Sí, Mónica lo escribió. Yo estaba en el grupo de teatro de niños en ese lugar antes y es donde yo me crié, es un área donde yo me crié en South Carolina, cerca de Savannah, Georgia. Y entonces en esa área se llama Low Country. Nunca había estado ahí en esa área. Quizás en algún momento pueda ir. Sí, cierto, cierto. Me corrigen por acá, Love Gula, Gula Island. Cierto. Ok. Bueno, mi familia. ¿Dónde estás ahora mismo? Yo vivo en Houston. Ok, acá en Texas. Sí, sí. Bueno, y acá necesitamos muchos intérpretes trilingües también. Yo sé que en diferentes regiones hacen falta también, pero yo obviamente estoy más familiarizada con el área de Texas. ¿Hay otra pregunta para ti? Tú mencionaste que eres educadora y que habías estudiado para convertirte en educadora. Explícanos acerca de cuál fue tu proceso para lograr tu meta como educadora. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, yo enseño desde kinder al grado 12. Llevo haciéndolo por 3 años, pero una vez renuncié a la escuela de niños sordos y me enfoqué a niños preescolares de 0 a 3 años. Y entonces voy a la casa de las familias. ¿Y cómo les enseñas o qué les enseñas? Bueno, realmente yo voy a las casas de las personas y hago pruebas para ver su desarrollo lingüístico, su adquisición de la lengua y si hay un rezago. Yo voy a las casas semanalmente y le doy consejería a los padres sobre cómo trabajar con sus niños, cómo hacer adaptaciones en el ambiente del hogar para que esos niños puedan ser exitosos y tengan mejor exposición. Eh, y entonces, también como maestra siento que mi camino no ha sido fácil, no ha sido uno fácil, ha sido uno complejo. No hay muchos profesores que sean trilingües o multilingües en el campo educativo. Así que yo traigo esa experiencia conmigo cuando voy a enseñar. Para mí, personalmente, yo entiendo que muchos niños deberían ser bilingües o quizás hasta multilingües. Quizás tienen niños sordos que son latinos, pero necesitan también tener exposición a maestros que ya le puedan proveer esas destrezas de ASL, español e inglés. Y cualquier otra lengua o lenguaje de señas también que haga falta o que ellos necesiten. Me parece que yo me siento hasta como una rebelde dentro del campo eh, o activista, vamos a ponerlo así. Y han habido muchos retos por ser activista dentro del campo. También he hecho investigación trabajando con el efecto del colonizador o de colonización. Son temas que mucha gente se rehúsa a conversar y a discutir. Y realmente mi experiencia no ha sido fácil como maestra.
no es fácil. Te entiendo, sí, muchas gracias por compartir eso. A ver, estoy leyendo las otras preguntas. Mencionaste también educación de intérpretes. ¿Tú podrías expandir un poco y explicar acerca de qué significa para ti o qué envuelve la educación del intérprete? Durante mis estudios en el programa tenían dos concentraciones. Educación, cualquier persona que quería convertirse en maestro para niños sordos, e interpretación, personas que querían educar intérpretes para que trabajasen en escuelas integradas donde se usara ASL e inglés. Y yo trabajé en ambos programas y tengo entrenamiento en ambas concentraciones, tanto como maestra de niños sordos, comunicación directa y las estrategias de los maestros que los maestros usan en la escuela de niños sordos y estrategias de interpretación para el ambiente educativo, como la interpretación consecutiva, expansión, resumir, cómo recibir la información y proveerla correctamente en la lengua meta para que se pueda adaptar a niños de diferentes niveles educativos y con diferentes destrezas. Así que esa fue la mayoría de mi proceso. También en la parte del trabajo, yo en el bachillerato tienen... oh, un momentito, ¿puedes repetir esa parte de bachillerato? Sí. Yo trabajo en tres niveles, en bachillerato, maestría y doctorado. En bachillerato tienen diferentes concentraciones. Una es apoyo o advocacy, eh, interpretación y estudiantes de educación que quieren ser maestros de ASL. Yo trabajo con las tres concentraciones. Para los estudiantes de interpretación, ahora mismo tenemos un supervisor que trabaja con ellos en el internado buscando dónde colocar a estos estudiantes para que tengan una experiencia de trabajo. Antes de graduarse, para que después sea más fácil la transición al área de trabajo. Muy bien, wow, excelente. Qué muchas cosas. Otra pregunta, a ver. Bien, en cuanto a la interpretación trilingüe, ¿tú te has dado cuenta sobre la necesidad que hay, la falta que hay de tener más intérpretes trilingües? Nosotros motivamos el que se recluten más personas para que se unan a nuestro campo y se conviertan en intérpretes trilingües para poder crecer la oferta de intérpretes trilingües. ¿Qué tú recomiendas para que eso ocurra? Bueno, primero yo pienso que es muy importante que la gente sepa que estamos aquí. Un ejemplo puede ser que la mayoría de los estudiantes saben reconocen quién puede convertirse en intérprete trilingüe, pero quizás nunca habían escuchado sobre este campo antes. Ah, sí, se puede ser intérprete trilingüe, pues sí, se puede ser. Y entonces yo pienso que primero la gente tiene que saber que estamos aquí y que es algo en lo que uno se puede desarrollar. También que los, in- los, in- los programas de interpretación no están diseñados para la interpretación trilingüe o multilingüe y nosotros tenemos que desarrollar estrategias o áreas fuera del ambiente educativo también. Por ejemplo, mis clases se concentran en inglés y yo tengo que buscar la forma de exponer o de dar esa misma experiencia a las personas para que desarrollen su español con las mismas destrezas o cualquier lengua que ellos utilicen, ya sea hablada o enseñas. Y necesitamos colaborar, necesitamos trabajar en equipo. Desde hace mucho tiempo, los intérpretes trilingües
o de lenguas habladas y de señas trabajan aparte, pero usualmente no trabajan en conjunto. Y también puede ser que alguien haga más de un lenguaje de señas o diferentes tipos de lenguas habladas. No solamente lenguas habladas, sino también otras lenguas de señas. Y todos debemos trabajar en colaboración y compartir recursos. El cuarto aspecto también es que yo quiero recomendar es que nosotros necesitamos más personas trilingües que enseñen en los programas de educación. Una cosa es crecer con la adquisición de la cultura y la lengua y la parte educativa también. Entonces necesitamos desarrollar destrezas. Ya tenemos muchas personas que tienen las 3 lenguas o que trabajan con 2 lenguas, pero que quieren añadir una tercera. Y eso se enfrenta de una forma diferente o se usan estrategias diferentes para enseñarlo. Y necesitamos tener un mejor entendimiento y también invitar a la comunidad trilingüe que se una a la fuerza laboral de los educadores de intérpretes. Cierto, yo estoy de acuerdo y quisiera añadir a tu comentario que nosotros necesitamos el apoyo de organizaciones que fomenten la interpretación trilingüe, que también tenemos, por ejemplo, Mano a Mano. Es una organización muy importante para nosotros y es importante que nosotros la apoyemos. También aquí en Texas tenemos el Texas Society of Interpreters for the Deaf, la Sociedad de Intérpretes para Personas Sordas de Texas. Tenemos un subgrupo para intérpretes trilingües y necesitamos que personas de diferentes lugares de Estados Unidos también apoyen este comité o este grupo. Todavía no tenemos, por ejemplo, un programa de educativo para intérpretes que se enfoque en interpretación trilingüe. Por lo tanto, pienso que es importante hacer esta colaboración y contactarnos unos a otros para que esto ocurra. Y compartir información, compartir recursos, avisarle a las personas. Yo he escuchado acerca de este programa o acerca de este recurso y compartirlo con otras personas, porque hace falta realmente aprender no solamente el proceso de interpretación trilingüe, sino también sobre la cultura, cómo yo manejo los aspectos culturales, cómo hago la mediación cultural. Eso es muy importante también. Y algo que tú mencionaste, que necesitamos más intérpretes trilingües o más trilingües que sean educadores también. Y sabemos que hay muchas barreras, por ejemplo, para enseñar en general, hay unos requisitos que muchos de nosotros no tenemos en cuanto a cualificaciones. Por ejemplo, algunas escuelas o universidades requieren que la persona que está educando sea intérprete certificado. Y ya nosotros hemos hablado sobre el proceso de la certificación trilingüe y que en el RID nacional, el Registro de Intérpretes Nacional, no hay certificación trilingüe. Y tenemos una certificación trilingüe, pero hay diferentes retos para los intérpretes que puedan llegar a tomar este examen. Y entonces, pues colocar a una persona trilingüe que se convierta en un líder dentro del campo educativo ha sido un reto, pero sí seguimos trabajando para que esto ocurra. Sí, entiendo y tú estás muy correcta en tu aseveración. ¿Sabes? No hay muchos Voy a intérpretes. estar un ¿Perdón? momentico. Sí, vamos a permitir que Cameron tome un tiempo ya al final para que interprete, pero va a pasar ahora al inglés. So she's going to interpret from ASL to English, okay? Perfecto. Cameron is going to take over. Thank Okay. you. Gracias. Thank you, Ricky. Now we're voicing in English. Okay. I've been an interpreter since about 2008. So from 2008 to now, I'm not sure how many years that is. I'm lousy at math, but I'm not certified. I do want to become certified, but
I've experienced the same as you, a lot of barriers that prevent that. So you're right. At my university, I was kind of just thrown in there to work as an interpreter because my past interpreter coordinator quit. So I accepted that responsibility. It was fine. I was working. I gained a lot of interpreting experience over the years. And now I want to help support students who are trying to become certified. There are a lot of people who criticize people who don't have certifications, but those people actually need some more support. I do want my certification, but it costs money. That's a barrier. I do have my hearing loss as a factor. So I'm kind of unsure if I'll be able to test. Will the test be even accessible for me? But I do plan to go ahead and try. There are a lot of barriers and roadblockers, but we have to try. We can't give up. The system is not perfect. It's honestly not really set up for us. So we do have to try and navigate the system as best we can, or deconstruct the system, whichever will be more successful. I'm sorry, can you back up? For trilingual interpreters, you know, there's really just not a lot of us. It's kind of hard to find workshops and different things like that. So I understand you have to think positive and optimistic. And yeah, the testing system isn't perfect, but you're right. You have to take the opportunity and take the chance whenever you can. There are different things like money that can hinder that, but I'm encouraging everybody to try. You're right. We need to support each other. That may mean 1 month you have the money, you can support someone else who's trying to take their test who won't have enough money. And then maybe that person can help the next person in need. You know, you have to mentor. It's important to have mentorship relationships and just support each other in this community. I'm sorry, I got distracted looking at the questions. But someone asked a pretty good question. I think I lost it, hold on. Why aren't you taking CDI? Why don't you take the CDI test since you are hard of hearing? But I know you identify yourself as hearing, but that was a question that someone asked. Would you be welcome to taking a CDI test? I'm not really sure. I feel like that's kind of like a deaf space. And I'm personally not sure if I'm comfortable identifying myself as a CDI. Again, my hearing privilege is kind of just on the forefront of my brain. I wouldn't feel comfortable ignoring that and going on and taking the CDI test, but I'm not sure. It's kind of a sticky situation for me, kind of an identity issue. Yeah, I understand. Maybe you feel like you don't know which way to go, being pulled into directions. Yeah, you're right. I understand your thinking. One thing I can suggest maybe is if you contact different agencies, maybe they'll be able to support, maybe they can pay for you. For example, here, I know one agency, they really encourage people to go on and take their tests. If they pass, they'll reimburse them about half of the cost or some amount. So maybe you can contact those agencies and see what's out there
They can help you with the cost of the test. Or just try to save money little by little. I know it can be hard, but maybe one of those two options can work. Unfortunately, today at my university, the chairman, the dean, told me that she was willing to pay for my test. So fortunately, the chairperson is willing to pay for my test while I'm working with interpreting students. And because I'm working with interpreting students, she feels like I'll be benefited from having my certification. So she's willing to go on and help me with that cost. I haven't sent my application for BEI. It's like 5 steps: the English writing, then the Spanish writing, then ASL English interpreting. Basic, that's for the basic. I think it's only 4 parts. But for the trilingual test, right? But for us too, first is ASL English certification, RID or BI, or BAC. Once you finish that, BEI or NIC. And once you finish that, you have to take the expression part. I didn't mean RID, I meant NIC. I want to share with you something that happened to me. One time I was here in Texas. I was working with an organization, TSID, Texas Society of Interpreters for the Deaf. Every year they have a conference and a lot of people go. And they offered the trilingual interpreting test for half off. And I was really excited to take that opportunity. I took it and I went. So maybe if you contact them, that can happen. There are a lot of different ways that you can make it happen, possibly. But the point is, I encourage everybody to at least try as much as they can. If you can't, that's understandable. And just keep training. I'm sorry, someone's talking to me. But you just have to keep working on your skills. Any more questions? I'm sorry, I'm distracted. I'm looking at the chat. There's a lot of people typing and asking questions and things like that. The first question, they're saying they know 3 languages, Spanish, English, and sign. And sometimes it's hard to explain to other people who know the process, the brain process of knowing 3 languages. As an ASL Spanish English interpreter, I sometimes struggled explaining how the mental process was different than someone who works between ASL English to my bilingual. Have you faced something similar when trying to explain how education for a multilingual kid should be approached? I'm sorry, my baby is hungry, so I'm feeding him. I had to change the angle of my camera. But yes, I have. My approach to that is just research.
I research a lot. I work with with my children directly with language development so they can develop in multiple languages at the same time. Really, without research, people tend to ignore what you say if you don't have the research to back it up. So I try my best to research. I'm hoping to publish soon so that people can become more aware and accepting of people who know their languages. A lot of people don't believe that people can develop other languages. In other countries, that's normal, but here it's not. Yeah, the support isn't there. You're right. It's true. Now, Monica has a question. One. So I'm deaf, and you know, deaf culture is pretty blunt, so I have to be careful about that. But you said you identify yourself as hearing, but you're also kind of hard of hearing, and you're not really sure where you fit in. I understand that, but I feel like that's kind of a conflict if you take the RID or the BEI test. Okay, Juan, can you repeat? Because I didn't see it and I want to take over. Just one more time for me, please. Go ahead. Yes, from the beginning. Yes, from the beginning. Please, thank you. Ok. Entonces, en la cultura sorda uno tiende a ser muy directo. No que uno quiera ofender a las personas, pero uno es muy directo. Entonces, en la comunidad, digamos que una persona sea autoacústica y vaya a tomar el examen y sea una persona oyente de pronto, estés en ese conflicto de no saber cuál examen tomar, lo entiendo. Ahora, lo que yo he visto que intérpretes que se identifican como oyente, que no tienen ninguna perdición auditiva, a veces batallan a escuchar lo que están diciendo, ¿no? Simplemente porque en ese instante no lo pudieron oír. Y muchas veces eso hace que que el mensaje se caiga. Y a veces eso toma tiempo y uno tiene que recolectar esa información y tratar de conectar de nuevo y seguir. Y a veces uno se pierde completamente y no puede hacer nada y hay diferentes estrategias para tratar de enfrentar eso. Entonces, vuelvo y digo, ¿no? Me parece que esa sería una razón para intentar, ¿no? Por lo que mencionaste, sí, que estás de pronto en un conflicto con tu identidad, pero no, de todos modos me parece que ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿No? Solo una sugerencia. Sí, no, yo entiendo lo que estás diciendo, Juan, y aprecio tu comentario. Sí, entre más lo pienso, yo creo que es como una decisión personal o un conflicto personal que de pronto yo ya llevo cargando. Yo estoy de acuerdo de que hay esa experiencia, ¿no? Normal de uno decir, de pronto un mensaje que no escuchaste, nada es perfecto, 100%. Yo me crié, por ejemplo, con mis destrezas mi audición subió y bajó, ¿no? Se incrementó y se bajó también. Entonces había información que yo no escuchaba
basado en mi audición. Y cuando yo trabajo, por ejemplo, con personas con la comunidad latina, yo les aviso muchas veces, como que no escuché bien, voy a estar mirando su cara, voy a estar de pronto leyendo sus labios para que me ayude un poco. Y lo he usado siempre, ha sido efectivo, una manera, estrategia de manejar esa parte. Y trabajar en equipo, por supuesto, con los equipos que he trabajado. Y cuando mi audición no está en un buen lugar, yo no trabajo porque, por ejemplo, con la agencia que trabajaba antes, era muy estricto los requisitos y yo no iba a tomar un trabajo que yo sabía que me estaba poniendo en peligro el cliente, ni mucho menos. Entonces sí, el comentario en realidad me pegó porque es cierto, siempre hay la posibilidad, nada es perfecto y voy a pensarlo más antes de tomar mi decisión. Ok, gracias. Sí. Bueno, el tiempo se está acabando, no me había dado ni cuenta, dice Ruth. Ah, estamos mirando nuestras vidas de diferentes perspectivas dependiendo de dónde somos y nuestras identidades. Y el punto siempre va que a pesar de tú te criaste con todas esas culturas, con muchas etiquetas que querías, otras que no, y navegaste lo mejor que pudiste, muchas frustraciones también, pero muchos éxitos. Y pues disfrutas en la interpretación y lo haces muy bien. Entonces me alegro mucho que lo hayas compartido con nosotros tus experiencias. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y a los intérpretes también, gracias a todos. Y antes de terminar, no me cuelguen todavía, que quiero asegurar, voy a mandarles el enlace de nuevo para que vean cómo sacarlo de los créditos. Ponen su número de RID dentro del enlace, la fecha, los datos de cómo se llama el taller y ahí hacen la evaluación. Y después de la evaluación, entonces ahí sí pueden terminar con esa parte y sacar sus créditos, si es algo que quieren. Entonces, igual para los que vayan a participar en otros talleres más adelante, mantengan ahorrado esa información. Para el BEI están aprobados, ya saben, pueden reunirse y a ver los videos más adelante, a participar en las entrevistas. Y en particular para RID, los créditos de RID, son 5 entrevistas que van a estar documentadas juntos dentro de una solicitud, ¿no? De créditos. Entonces lo más importante es que te conectes al Zoom, buscas el enlace y todo y documentas que estás y con tal de que estés el tiempo completo, todo está bien. Y pueden hacer la evaluación. ¿Alguna otra pregunta antes de colgar? Ok, quiero ver los dedos arriba. Thumbs up. ¿Cómo se dice thumbs up en español? Alguien, ayúdame. Help me. ¿Cómo se dice thumbs up? No se dice thumbs up, ni se dice dedo arriba. That sounds really weird. Pulgares arriba. ¿Pulgares arriba? ¿Se dice pulgares arriba? I didn't even know this was called a pulgar. ¿Sí? Eso te dice todo. Pulgares arriba. Gracias, Travis. You people always come through. That's why I love you all. Pulgares arriba. Gracias.